Chica patética, nunca fuiste la inteligente, dijo mi padre con una risa fría. Unos meses más tarde, mi nombre estaba en todas partes. En los periódicos, en las pantallas de televisión y en las redes sociales, como la directora ejecutiva más joven del país. Ese día, en la reunión familiar, cuando bajé de mi Rolls Royce vestido con un traje hecho a medida, sus rostros contaban una historia. Choque, incredulidad, celos. Durante años pensé que si trabajaba lo suficiente, finalmente me verían, no solo como la hija menor o la única, sino como alguien que merecía respeto. Alguien capaz de llevar adelante el nombre de Lancaster. Mi nombre es Eva Lancaster. Es posible que haya oído hablar de Lancaster and Sons, la empresa de diseño de viviendas de lujo que alguna vez gobernó la costa este. Pero de lo que nadie habla es de que Sons no era solo una marca, era una regla. Una ley silenciosa que decía: este imperio pertenece a los hombres. Mientras ellos sostenían planos y tomaban decisiones, yo llevaba portapapeles y iba a buscar café. Cada sugerencia que hice fue recibida con sonrisas falsas y asentimientos desdeñosos. Me llamaron ambicioso, pero no en el buen sentido. Para ellos, era como decir que un perro cree que puede subir escaleras. Lindo, pero imposible. Aún así, no me quejé. Acepté todas las pasantías, todos los trabajos ingratos y todos los turnos nocturnos que me pusieron. Leí contratos hasta que me ardieron los ojos. Estudié las tendencias del mercado y memoricé las finanzas de la empresa mejor que nadie. A los 23 ya tenía un MBA. A los 24 ya estaba dirigiendo proyectos regionales completos. Pero nada de eso importaba porque a sus ojos yo todavía era solo una niña que jugaba a fingir. Un día decidí abordar la planificación de la sucesión durante una reunión de la junta directiva. No fue gran cosa. Una simple sugerencia para comenzar a prepararse para la próxima generación de liderazgo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, mi padre me interrumpió. No eres uno de nosotros. Eva, dijo en voz alta, su voz resonó en la habitación silenciosa. El aire se congeló. Todos me miraron, esperando mi reacción. Disculpe, pregunté, mi voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Ni siquiera me miró. En cambio, hojeó sus notas como si yo no valiera la pena. Este negocio fue construido por hombres, dirigido por hombres. Claro, tienes talento, pero este no es tu mundo. No tienes el instinto asesino. Mi hermano mayor sonrió desde el otro lado de la mesa. Mi madre se miró las manos, en silencio como siempre. Ni siquiera mi tío, que una vez me había dicho en privado que la empresa tendría suerte de tenerme a cargo, dijo una palabra. Eres demasiado emocional, añadió mi padre, sacudiendo la cabeza como si estuviera explicando algo obvio. Te preocupas demasiado por los sentimientos de la gente y no lo suficiente por cerrar tratos. Eso no es liderazgo, Eva. Apreté los puños debajo de la mesa, obligándome a mantener la calma. Se suponía que esta reunión sería mi momento. Pasé semanas preparándome. Un plan de crecimiento detallado de 5 años, conocimientos de marketing y una estrategia totalmente presupuestada para expandirme a 3 nuevos mercados. Pero lo único que vieron fue a una niña tratando de sentarse en la mesa de Ores. Esa noche me senté solo en la oficina que dirigía extraoficialmente. Mi padre entró sin llamar y su presencia llenó la habitación como una nube de tormenta. Sabes, dijo casualmente, como si estuviéramos hablando del clima, tus hermanos no son perfectos. Pero entienden lo que significa llevar el nombre de Lancaster. Tú, por otro lado, siempre has sido más un soñador. Me reí amargamente. ¿Te refieres a alguien con visión? Sus ojos se endurecieron. No, me refiero a alguien que confunde ideas con poder. Luego vinieron las palabras que me hirieron más profundamente que cualquier otra cosa que me hubiera dicho. Chica patética, nunca fuiste la inteligente. Simplemente trabajaste más duro para compensar. Sentí el escozor de esas palabras como una bofetada en mi cara. Se giró y se fue sin decir una palabra más, dejándome sentada allí en la penumbra de la oficina. Durante mucho tiempo me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra de mi portátil. Pero esa noche algo cambió dentro de mí. Dejé de sentir lástima por mí mismo. Dejé de esperar que cambiaran de opinión. Si no me daban un asiento en la mesa, entonces bien, construiría una mesa mejor y más grande. Uno tan fuerte, tan innegable, que no les quedaría más remedio que ahogarse con sus propias palabras. No lo sabían todavía, pero esa fue la última vez que me menospreciarían. Pensaron que estaba acabado. Ya me habían descartado, como si fuera un pequeño error que pudieran borrar. Pero lo que no sabían es que yo ya había empezado a escribir mi propia historia. Después de todo lo que me dijo mi padre, tal vez debería haberme marchado en silencio. Quizás debería haberme dado por vencido. Pero no lo hice. En el fondo, todavía me aferraba a la esperanza. Esperaba que si demostraba mi valía una vez más, con algo grande, algo innegable, finalmente me verían. Entonces hice exactamente lo que esperaban de alguien como yo. Trabajé más duro.
Durante semanas, dediqué todo mi corazón a crear una propuesta comercial que pudiera llevar a Lancaster Sons al siguiente nivel. Estudié las tendencias del mercado, observé cómo estaban cambiando las vidas de las personas y encontré una brecha que nadie más había notado. Casas de lujo ecológico con tecnología inteligente, casas hermosas, modernas y respetuosas con el planeta. Nadie en la costa este lo estaba haciendo bien todavía, pero yo sabía que era el futuro. Y sabía exactamente cómo podíamos marcar el camino. Construí un plan completo a su alrededor. Creé diseños de logotipos, proyecciones financieras e incluso una historia de marca. Me comuniqué con expertos de mi red MBA para obtener sus consejos. Luego reservé una pequeña sala de reuniones en nuestra sede y envié invitaciones al equipo ejecutivo. El día de la presentación me temblaban las manos mientras hacía clic en las diapositivas. Observé sus rostros, esperando alguna señal de que estaban escuchando. Pero nadie hizo contacto visual. Mi padre se sentó allí con una sonrisa, la misma sonrisa con los labios apretados que siempre mostraba cuando pensaba que alguien estaba perdiendo su tiempo. Cuando terminé, la habitación estaba en silencio. Mis hermanos se reclinaron en sus sillas como si estuvieran esperando que sucediera algo gracioso. Mi tío bostezó, claramente aburrido. Mi padre fue el único que habló. ¿Terminaste?, preguntó con voz aguda. Asentí, sin saber qué decir. Dejó escapar un profundo suspiro y luego se volvió hacia mi hermano mayor, Clark. ¿Quieres explicarle a tu hermana por qué esto nos arruinará en un año? Clark se rió. Eva, sin ofender, pero esto ya no es la escuela. No puedes simplemente lanzar grandes palabras en una diapositiva y llamarlo plan. Casas inteligentes. Construcción ecológica. ¿A quién crees que le estamos vendiendo? A Elon Musk. La habitación se llenó de risas silenciosas. Pero no es una broma, dije, mi voz temblaba de ira. Los números, menos números mienten, interrumpió mi padre con voz fría. El instinto no. Y mi instinto me dice que todo esto es una pérdida de tiempo. Si quieres jugar a CEO, está bien. Comienza tu propia empresa. Mira hasta dónde te lleva eso. Pero no vengas aquí actuando como si pertenecieras a nosotros, porque no es así. Nunca lo haces. Miré alrededor de la habitación, esperando que alguien cualquiera me defendiera. Pero todo lo que vi fueron sonrisas, risas ahogadas y miradas incómodas. Mi madre ni siquiera estaba allí. Hacía años que no asistía a una reunión. Recogí mis papeles en silencio. Cuando llegué a la puerta, mi hermano menor, Ryan, se inclinó hacia adelante con una sonrisa. Oye, si no funciona, escuché que hay una empresa de diseño de interiores contratando. ¿Podrías ayudarlos a elegir las cortinas? La sala estalló en carcajadas nuevamente. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no era mi familia, no en el sentido que importaba. Yo no era su hija, su hermana ni su colega. Yo era un outsider que llevaba su apellido como una etiqueta que no me había ganado. No lloré. No hasta que llegué a casa. Y luego lo dejé salir todo. El dolor, la ira, los años en los que me sentí pequeña. Llegó en oleadas. Años de que me hablaran, me despidieran y me trataran como si no importara. Años de que me dijeran que estuviera agradecido por las obras que me arrojaban. Quería gritar. Para quemarlo todo. Pero no lo hice. En lugar de eso, hice una maleta. A la mañana siguiente me fui sin decir una palabra. Salí de ese legado, esa expectativa asfixiante de ser lo suficientemente bueno, pero nunca lo suficiente. Me alejé de la sala de juntas en la que nunca fui realmente bienvenido y hacia lo desconocido. Me mudé a una nueva ciudad donde nadie sabía mi apellido. Donde yo no era Eva Lancaster, la oveja negra de un imperio familiar, sino simplemente Eva, una mujer con un plan, una visión y nada que perder. En un pequeño apartamento encima de una panadería que olía a canela y pan recién hecho todas las mañanas, me senté con mi computadora portátil. Abrí una página en blanco, sin logotipo, sin sala de juntas, sin sonrisas. Solo yo. Al comienzo de algo que nunca verían venir. Hay algo poderoso en ser subestimado. Ser subestimado te da un extraño tipo de poder. El poder de permanecer invisible. Y cuando nadie te ve venir, no se preparan para tu llegada. Vivía en un apartamento pequeño con pintura desconchada en los alféizares de las ventanas y un calentador de agua que chirriaba cada vez que lo encendía. No era mucho, pero era mío. En ese pequeño espacio, comencé a construir algo que nadie en mi familia pensó que podría lograr. No tenía su dinero, pero tenía algo mejor: claridad. No más intentar demostrar mi valía ante personas que ya habían decidido que no era lo suficientemente bueno. No más esperar el permiso de hombres que se negaban a verme como a un igual. Llamé a mi empresa Hallar de Sings, inspirado en una estrella tenue en el cielo nocturno, una estrella tan silenciosa y desapercibida, pero estable y fuerte. Los primeros días fueron duros. Realmente difícil. Mis ahorros desaparecieron más rápido de lo que esperaba.
Cené fideos instantáneos y trabajé hasta altas horas de la noche y a menudo me quedaba dormido en mi escritorio. Ofrecí mis servicios a cualquiera que quisiera escucharme. Pequeños contratistas, desarrolladores boutique e incluso propietarios de viviendas que buscaban construir espacios personalizados. La mayoría dijo que no, pero algunos dijeron que sí. ¿Y esos pocos proyectos? Los traté como si valieran millones. Empecé poco a poco, centrándome en renovaciones ecointeligentes para clientes de alto nivel que querían casas de lujo que también fueran sostenibles. Era un nicho de mercado y sabía que había demanda. Me encargué de todo yo mismo. Diseño, obtención de materiales, gestión de subcontratistas. Lo hice todo porque el fracaso no era una opción. No solo quería tener éxito, quería aplastarlos. Quería mostrarles de lo que era realmente capaz y quería hacerlo a mi manera. En un año tenía 5 empleados de tiempo completo, una pequeña oficina y una lista cada vez mayor de clientes. El negocio pasó desapercibido. Mantuvimos las cosas en silencio a propósito. Mi familia no tenía idea de que todavía estaba en la industria. De lo que no se dieron cuenta. No podían darse cuenta. Fue de que Ayar no era una empresa de diseño más. Fue una competencia. Mantuve una estrecha vigilancia sobre Lancaster and Sons. No fue difícil. Estaban en todas partes, todavía alardeando de sus viejas costumbres, todavía ignorando los cambios en el mercado. Estaban estancados en el pasado y confiaban en su nombre en lugar de innovar. Se creían intocables. Pero vi su debilidad. Entonces me puse estratégico. Contraté a un experto en marketing que solía trabajar para uno de nuestros mayores competidores. Juntos creamos una marca que atraía directamente a los clientes que la empresa de mi padre ignoraba: jóvenes profesionales, familias dirigidas por mujeres y compradores expertos en tecnología que querían hogares que se sintieran modernos, personales e inteligentes. Nuestro estilo era limpio, eficiente y sostenible, todo lo que Lancaster and Sons no era. Y no me detuve ahí. Empezamos a pujar por proyectos comerciales de nivel medio, proyectos que la empresa de mi padre solía ganar sin siquiera intentarlo. Excepto que ahora estaban perdiendo, frente a una nueva empresa con ideas frescas y una ejecución más rápida. No sabían quiénes éramos y a mí me gustaba así. Detrás de escena, comencé a acercarme a algunas de sus mejores personas, aquellas a las que pasaban por alto. Directores de proyectos, diseñadores, asistentes que se sentían invisibles, como lo hice yo una vez. Personas que querían ser parte de algo más grande, algo que valorara su talento. Uno por uno se unieron a mí. Nuestra pequeña estrella se estaba volviendo más brillante y ellos todavía no se habían dado cuenta. 18 meses después, me encontré sentado frente a un cliente de alto perfil. Estaban decidiendo entre Lancaster and Sons y nosotros. Miré la propuesta de mi padre. Era segura, predecible y aburrida. Luego miraron el mío. ¿Quién eres?, preguntó el cliente, hojeando nuestra presentación. Esto es audaz. Es innovador. Es exactamente lo que no sabía que quería. Sonreí. ¿Solo alguien con algo que demostrar? Ganamos el trato. Al final de ese trimestre, habíamos vencido a Lancaster and Sons en 3 contratos importantes. Cada derrota los sacó aún más de su zona de confort. Su reputación estaba decayendo y su encanto se estaba desvaneciendo. Y yo solo estaba empezando. Aún así me quedé callado. Que se rían en sus salas de juntas. Que se burlen de la empresa desconocida que los golpea. Que pensaran que me había ido, que era irrelevante y olvidado. Porque cuando se dieran cuenta de a quién se enfrentaban, sería demasiado tarde. Dicen que el orgullo viene antes de la caída. Pero en el caso de mi padre, su orgullo sentó las bases de su caída. Una decisión arrogante a la vez. A primera vista, Lancaster and Sons todavía parecía fuerte. Pero debajo de la superficie, las grietas se estaban extendiendo. Desde fuera, Lancaster and Sons todavía parecía un imperio pulido. Grandes edificios de cristal, camiones brillantes con letras en negrita, anuncios en revistas de moda. Pero por dentro, los cimientos estaban desmoronando, y pude ver todo sucediendo desde la distancia. Todo comenzó con un contrato cancelado, un desarrollo turístico en Maine con el que había malteado contando. El cliente se retiró en el último minuto, diciendo que había diferencias creativas. Pero yo sabía la verdad. Les ofrecimos una mejor visión, una ejecución más limpia y precios más inteligentes. Luego vinieron los despidos. Al principio, eran solo unos pocos diseñadores jóvenes. Luego desapareció la recepcionista que había trabajado allí durante décadas. Después de eso, un líder de proyecto con el que solía trabajar, un hombre tan leal que prácticamente sangraba a Lancaster, se acercó a mí en busca de trabajo. No me regodé, no dije una palabra. Le acabo de enviar el contrato. Bienvenido a Ayar, dije en voz baja. El verdadero golpe llegó 6 meses después, cuando Lancaster and Sons perdió un enorme contrato gubernamental para modernizar edificios ecológicos.
Era un acuerdo de varios años que pensaban que ya era suyo. Ni siquiera lucharon por ello porque creían que solo su nombre les permitiría ganarlo. Pero los tiempos habían cambiado. Los clientes querían innovación, sostenibilidad y flexibilidad, y Ayar les proporcionó las tres. Cuando se supo la noticia, su comunicado de prensa tropezó con excusas débiles, culpando a los cambios del mercado y al aumento del meras impetencia. No nos mencionaron por nuestro nombre, no sabían que era yo, pero empezaban a sentirnos respirándoles en la nuca. Pude ver crecer su pánico. Su alguna vez pulida presencia en las redes sociales comenzó a esforzarse demasiado, copiar nuestra marca, robar nuestros hashtags e incluso lanzar apresuradamente una iniciativa ecológica que parecía falsa y sorda. Casi me reí cuando lo vi. Estaban luchando contra un fantasma. Y el fantasma estaba ganando. Los rumores comenzaron a extenderse por toda la industria. Rumores sobre mala gestión, discusiones familiares y problemas de flujo de caja. No los difundí. No lo necesitaba. La verdad tiene una manera de salir a la luz cuando la gente tiene miedo. Y mi familia estaba aterrorizada. Una tarde entré en una exposición comercial, no como orador ni expositor, sino como observador. Quería ver cómo se presentarían Lancaster Sons ahora que ya no eran el nombre más importante en la sala. Su puesto estaba cerca de la parte de atrás, más pequeño de lo habitual y con menos gente. Mi padre no estaba allí, pero Clark y Ryan sí, tratando de sonreír a pesar de su inquietud. Me quedé lo suficientemente lejos para que no me notaran, pero lo suficientemente cerca para mirar. Un hombre se les acercó, un desarrollador que había conocido semanas antes durante una reunión de presentación. Lo siento, dijo casualmente cuando Clark le entregó un folleto. Ya estoy en conversaciones con Alar. Están haciendo un trabajo increíble. Clark forzó una sonrisa forzada. Ah, ¿de verdad? El hombre asintió. Deberías echarles un vistazo. Tienen algo especial que hacer. Y luego se alejó. El rostro de Clark decayó. Se volvió hacia Ryan con voz aguda. ¿Quién diablos es Ayar? Sonreí para mis adentros. El ajuste de cuentas había comenzado. Pero el punto de inflexión llegó una lluviosa mañana de jueves. Estaba en mi oficina revisando los planes de expansión cuando mi asistente llamó a la puerta. ¿Hay algo que necesitas ver?, dijo con los ojos muy abiertos. Me entregó una tableta con un artículo abierto. El titular decía: Lancaster Sons enfrenta una demanda importante por proyectos retrasados y incumplimiento de contrato. No fue solo un hit, fue una revelación. El artículo reveló plazos incumplidos, excesos presupuestarios y caos interno. Los correos electrónicos mostraban acaloradas discusiones entre mi padre y mis hermanos sobre la mala gestión. Los clientes hablaron sobre promesas incumplidas y proyectos inacabados. Durante años, me habían descartado como un soñador que jugaba a disfrazarse en su mundo. Pero yo no era un soñador. Era un constructor. Mientras ellos estaban ocupados riéndose de mí, yo estaba construyendo un futuro sin ellos. Lo que ninguno esperaba era que ese futuro estuviera a punto de hacerse público. Porque el mundo estaba a punto de aprender mi nombre. Y ellos también. Algunos momentos dividen tu vida en dos partes. Antes y después. Para mí, sucedió una tranquila mañana de lunes mientras tomaba un café solo y un teléfono sonando. Casi no respondí. Estaba revisando maquetas para nuestra próxima campaña cuando un titular me llamó la atención. Se reveló que la directora ejecutiva fundadora de Ghost era Eva Lancaster de Lancaster Sons, la empresa que superó silenciosamente. No necesitaba leer el artículo. Ya conocía la historia que estaban contando, una niña expulsada de su negocio familiar, de la que se rieron por sus sueños solo para regresar con su propio imperio. El artículo incluía citas de antiguos colegas, fragmentos de mi discurso de apertura en una conferencia tecnológica privada y fotografías mías frente a la sede más nueva de Ayar, elegante, moderna y audaz. Todo lo que Lancaster Sons no era. Durante años mi padre me había dicho que yo no era uno de ellos. Durante años pensé que demostrarle que estaba equivocado arreglaría algo dentro de mí. Pero mientras observaba al mundo celebrar lo que él había intentado con tanto esfuerzo aplastar, me di cuenta de algo importante: ya no necesitaba su aprobación. Esa misma tarde llamó mi publicista. Ha habido una solicitud para una entrevista televisada, dijo. Cobertura nacional, horario de máxima audiencia. ¿Quieres hacerlo? Dudé. No había creado Ayar para hacer una declaración o buscar venganza. Pero luego sonreí suavemente. Sí. ¿Por qué ahora?, preguntó ella. Ya no me escondo, dije simplemente. Hace mucho tiempo que dejé de disculparme por no ser bienvenido. Ella parpadeó. Y ahora ha creado una empresa que está superando a la de ellos. No se trata de superar a alguien, respondí, aunque ambos sabíamos que así era.
Se trata de construir algo que refleje quién soy y darles a otros como yo un lugar al que pertenecer. La entrevista finalizó con una gran ovación del público en directo. Esa noche, el sitio web de Ayar colapsó debido al tráfico. Recibimos más de 300 solicitudes de asociación en cuestión de horas. El anuncio lo cambió todo, no porque me diera poder, sino porque los obligó a ver lo que habían pasado toda su vida ignorando. A mí, Eva Lancaster. Aquel que dijeron que nunca lideraría, nunca triunfaría, nunca sería más que un soñador. Y ahora era la directora ejecutiva más joven del país. Pero todavía quedaba un último paso, un último capítulo por cerrar. La invitación llegó como si nada hubiera cambiado, un sobre de color marfil impecable con letras en relieve. Reunión familiar de Lancaster. Conduje hasta las puertas de la finca en un elegante Rolls-Royce negro, el modelo Ghost. El nombre me hizo sonreír. Realmente apropiado para la chica que una vez habían borrado. El guardia me reconoció de inmediato y abrió mucho los ojos mientras levantaba la barrera. El camino de entrada estaba lleno de coches de lujo, BMW, Audi, uno o dos Bentley clásicos. Pero el mío era el único Rolls. Salí lentamente, vestido con un traje color marfil hecho a medida. Sin logotipos llamativos ni estilo dramático, solo confianza tranquila. Y el tipo de presencia que hace que una habitación se detenga sin necesidad de decir una palabra. Es justo, me susurré a mí mismo con una pequeña y triste sonrisa. En el interior, la fiesta continuaba. Primos charlando, tíos riendo, viejos amigos de la familia mezclándose. Mis hermanos se quedaron cerca de la chimenea, congelados en medio de la conversación cuando me vieron. La mandíbula de Clark se tensó. Los ojos de Ryan se dirigieron a mi muñeca y luego a las llaves del auto que tenía en la mano. No me detuve a saludarlos. Caminé directamente hacia el patio trasero, donde mi padre estaba solo, contemplando el césped como un rey contemplando las ruinas de su reino. Se giró cuando escuchó mis tacones sobre la piedra. Por primera vez en años. Lo miré, no como una hija que buscaba aprobación, sino como una mujer que ya no la necesitaba. Dijiste que yo nunca fui el inteligente, dije en voz baja. Solo una chica patética con ideas y sin poder. Él no lo negó. ¿Y ahora? Señalé la casa, la fiesta, el imperio en ruinas. ¿Quieres mi ayuda? Sus labios se separaron, pero lo interrumpí. No estoy aquí para rescatarte, papá. Construí algo sin ti. Mientras tú te burlabas de mí, yo estaba creando. Mientras tú me despreciabas, me estaba convirtiendo en todo lo que dijiste que no podía ser. Me miró fijamente como si no reconociera a la persona que estaba frente a él. Me di vuelta y me alejé, dejándolo mirándome. Cuando llegué al auto, me detuve y miré hacia atrás, no a la casa, sino a la niña que solía ser. La que se había esforzado tanto en ser vista, en demostrar su valía. Y sonreí, porque ella ya no lo intentaba. Ella estaba liderando. Y a partir de ese día, el mundo nunca olvidará su nombre. Eva Lancaster. No la oveja negra. No es una idea de último momento. No la chica patética. Solo la mujer que reescribió las reglas y se aseguró de que nadie como ella volviera a ser olvidado. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para recibir historias más poderosas de ambición, justicia y triunfo.